Cuando nosotros hablamos de autonomía departamental, que en realidad no es tal tampoco, porque no es autonomía departamental, no es la autonomía de un territorio, es la autonomía del gobierno y la administración del departamento. Cuando nosotros hablamos de ese tema, tenemos que ser muy cuidadosos en pensar que la autonomía no es autocracia, la autonomía no es autarquía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay políticas nacionales, le repito, que coinciden en el territorio del departamento y que la preocupación del Poder Ejecutivo es que esas políticas nacionales estén suficientemente coordinadas como para ser eficientes, eficaces y además no ser tan costosas como están resultando. Pero ¿hasta dónde llegará en cuanto a lo que es la esfera de acción del propio intendente o de los municipios que ahora se acaban de crear? Por ejemplo, ¿qué injerencia tendrá el coordinador departamental en el control del uso que se hace de los recursos que el gobierno central destina a las intendencias? Yo creo que hay un tema muy importante allí. Porque esa es una de las posibilidades que por lo menos se manejó en las versiones que circularon en estas últimas semanas, que habría una especie de como de intervención del uso de esos recursos. Yo creo que el tema es que, aparte de los mitos que gobiernan muchas veces la política nacional, nosotros tenemos una característica como país, que somos un país que generalmente ante cualquier situación anteponemos el miedo. Entonces nosotros decimos, va a pasar esto, que es la parte negativa de lo que puede pasar. Yo lo que digo es que si hay un representante del Poder Ejecutivo en el departamento, coordinando las políticas nacionales, coordinando con el intendente aquellos aspectos de las políticas nacionales que también pueden ser materia de regulación municipal, aprovechando de esa manera mucho mejor los recursos que se vierten en los departamentos de acuerdo a la Constitución y que se vierten en cantidades importantes de acuerdo a la propia Constitución y a la ley y después se prevé en la ley presupuestal. Yo creo que eso va a redundar solamente en la eficiencia. Además, pero no va a funcionar como un comisario, como un interventor. Pero a ver, cuando nosotros acá permanentemente cuando estamos hablando de fenómenos muchas veces de irregularidades y hasta de fenómenos de corrupción, decimos, fallaron los controles. Entonces reclamamos más control. Pero cuando el gobierno de pronto dice, muy bien, vamos a controlar lo que sucede con los fondos que el propio gobierno vierte en los departamentos, y vamos a controlar lo que sucede con aquellos fondos que el gobierno, a través de sus ministerios, vuelca en políticas que van en directo beneficio de los departamentos, para que esos fondos no se dilapiden, entonces nos asustamos. Bueno, pero eso usted lo está refiriendo a el uso de los fondos por parte de agencias del propio Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con los fondos que el Poder Ejecutivo traspasa a intendencias y que las intendencias después son las que los ejecutan? Serán de absoluto control de las intendencias. Eso no cambia en absoluto con la figura del coordinador departamental. No cambia en absoluto. No tiene por qué cambiar. Cuando yo le decía, fíjese lo que sucede, Emiliano, cuando en ese Consejo de Ministros que yo reiteradamente le he mencionado en esta charla, le decía que el presidente estaba especialmente preocupado por este tema de la coordinación. Yo creo que ahí está un poco el germen de esta idea que luego se plasma acá en la ley de presupuesto. Y entonces él decía, ¿dónde se junta la gente? Es decir, llevémoslo al plano de la vida práctica, de la realidad concreta. ¿Dónde se junta la gente para coordinar políticas que realiza el MIDES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera? ¿Dónde se junta? Entonces, tenemos los centros CAIF, tenemos las agencias zonales del Ministerio de Trabajo, tenemos las políticas de salud pública, pero ¿dónde es que la gente va a realizar coordinadamente todas esas políticas? ¿Dónde hay confianza de la gente de un lugar para juntarse y que esas políticas puedan ser coordinadas? ¿Y sabe lo que plantea el presidente con lo que yo llamo esa sagacidad que generalmente tiene para visualizar fenómenos que a veces uno no visualiza? Él decía, el único lugar de confianza en muchos lugares del interior es la escuela. Es decir, convocados los actores sociales de un determinado lugar a un determinado sitio, donde van con confianza es a la escuela de ese lugar. Y por eso, y lo decía, y es un tema que después no se ha hablado más, lo decía, nosotros tenemos que ver cómo podemos pagar mejor a esos maestros de esas zonas del interior donde el único lugar de coordinación es la escuela pública. Seguimos en diálogo en perspectiva con el doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República. El tema central de esta entrevista, el coordinador departamental, o mejor dicho, los 18 coordinadores departamentales que en la ley de presupuesto se propone crear. Doctor Brexia, sigamos con las objeciones que han planteado dirigentes de la oposición. Segunda de ellas, con la creación del coordinador departamental se aumenta la burocracia y se incrementa el gasto. Ayer decía el doctor Larrañaga, va a tener un sueldo alto, va a precisar vehículo, va a precisar secretaría, va a precisar teléfono.
va a haber otros funcionarios trabajando con él. Seguimos montando burocracias que no hacen al planteamiento directo de las políticas. ¿Qué responde usted? Una primera precisión, Emiliano. Si ustedes leen el texto del artículo 87 de la ley presupuestal, el artículo habilita la creación de hasta 18 cargos. Esto es, todavía no está claro si se van a nombrar 18 coordinadores departamentales, uno por departamento fuera de Montevideo, o si se van a nombrar una cantidad menor, inclusive, como la ley establece en el último inciso que el Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un plazo máximo de 180 días, yo creo que incluso puede, esta es mi idea personal, porque le reitero que acá estoy hablando a título absolutamente personal, porque no hemos discutido esto con el señor presidente, pero puede perfectamente surgir que luego determinada coordinación se realice no solamente a nivel de un departamento, sino de pronto a nivel de una región. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cuanto al incremento de la burocracia, bueno, yo creo que el incremento de la burocracia tiene que valorarse en cuanto a la relación costo-beneficio que eso produzca. Si yo creo 15 cargos de coordinador departamental, y esos 15 cargos de coordinador departamental suponen, como lo decía anteriormente, que la eficacia de las políticas públicas nacionales en ese territorio impliquen mucho menor costo de las mismas, entonces por supuesto que estoy aumentando la burocracia. Es obvio, porque estoy aumentando el número de funcionarios, pero por otra parte estoy disminuyendo el gasto. Entonces, creo que esa es la relación que tenemos que tener presente. ¿Pero se sabe con qué infraestructura va a contar cada uno de estos coordinadores? No, aún no. Estamos hablando de una idea que, evidentemente, por lo mismo que lo plantea el artículo 87, se va a reglamentar dentro del término de 180 días. No sabemos si de pronto esos coordinadores departamentales no van a ser funcionarios que ya estén prestando funciones de alguna manera para el Estado, y de pronto eso no supone un incremento del gasto. Sí, se ha manejado esa posibilidad, la de una redistribución. Exactamente. Pero no se ha dicho que vaya a ser la única fórmula posible. No, obviamente que no. Esto es una fórmula abierta. Esto es una idea abierta que también habrá que discutir con la propia fuerza política. Ahora, paralelamente, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también se crean coordinadores departamentales. Está previsto en el presupuesto, el artículo 456, la creación de 18 cargos de coordinador departamental en el ámbito del de ese ministerio. ¿Cómo se entiende esto? ¿No es demasiado? ¿Sabe lo que pasa, Emiliano? Sí, el tema de la valoración de lo poco o lo mucho, obviamente que siempre va a ser subjetivo. Pero lo que sucede es que cuando uno ingresa a analizar los mecanismos por los cuales el Estado ejecuta los gastos, se da cuenta que muchas veces, a partir del hecho de decir, bien, yo trato de usar la menor cantidad, también por esa especie de temor que nos gana a todos los uruguayos, decir no podemos incrementar porque entonces surgen las voces públicas que dicen que no podemos tener más personal en el Estado. Entonces muchas veces uno se da cuenta de la cantidad de cómo se dilapida el gasto público por la falta de ejecución, inclusive, por la falta de ejecución o por la mala ejecución. Yo entiendo el origen del planteo, pero si además de crear un coordinador general en cada departamento, en el caso del Ministerio de Transporte también se crea un coordinador por departamento, hay que pensar que perfectamente podemos ir a que haya un coordinador departamental por cada ministerio en cada departamento. Bueno, es decir, las hipótesis de máxima, las hipótesis tremendistas que usted plantea, y me parece correcto que usted lo plantea desde el punto de vista periodístico, las podemos pensar. Ahora, yo personalmente estimo de que eso no va a suceder. ¿Por qué se hace así con el Ministerio de Transporte? Bueno, el Ministerio de Transporte tiene una realidad sumamente compleja, Emiliano, pero sumamente compleja, de realización de obra pública a nivel departamental, que yo creo que realmente, primero, vamos a ver si efectivamente quedan creados todos esos cargos, vamos a verlo, porque esto es una ley que está enviada al Parlamento, pero además, en segundo lugar, lo que tenemos que tener claro es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una realidad muy compleja de ejecución de obra pública que muchas veces requiere efectivamente esa coordinación, porque usted no se olvide que la caminería rural, la vialidad nacional, las obras de saneamiento, en fin, hay una cantidad de situaciones que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que encarar a nivel departamental, que si no tiene una cabecita pensante allí que un poco coordine los esfuerzos, le reitero lo que le he dicho muchísimas veces a lo largo de este reportaje, es decir, puede suceder perfectamente de que se dilapiden los recursos.